Esperemos unos minutitos que se conecten el resto de compañeros para que Loreto pueda seguir explicándonos. Bien, creo que estamos la mayoría. Por favor, Loreto puede continuar con su explicación. Ok, ya Gracias. entonces me quedé en el primer contexto, que sería el contexto social de la Merced de Buenos Aires. El segundo contexto, que sería el político, que sería de sacar información dentro de noticias. Entonces, ya, a partir de esos dos contextos, estaba pensando entrar con dos historias. La primera historia es a partir de estas tres personas que se van a la montaña, al, al altar específicamente, porque en el lugar, aparte de ser un área protegida, hay varios conflictos de interés, pero tomarlo, estas tres historias súper cortas, una sobre una persona que conoce el contexto social y que simplemente va a la montaña para poder ad- admirar la montaña, entendiendo todo lo que sucede como para disiparse. El segundo contexto sería, o la segunda historia sería de esta persona que va a la montaña simplemente sin conocer el contexto social, pero conoce el contexto de lo que significa resguardar las áreas naturales, y que conoce el contexto de cómo está el altar más o menos. Para los que no conocen, hay una hacienda grande que toma parte del altar. Esto ocurre por temas políticos y por temas de uso de tierras. Entonces, en ese aspecto ya serían dos. Y la tercera historia sería de esta persona que también va al altar como tal, pero que, pero que no conoce nada y que simplemente va con un aire más como de bufón, como de que no conoce prácticamente nada de la realidad. Entonces, esas serían las tres historias que se verían yendo conforme van pasando el contexto social y el contexto político entre ellas. Y esa sería una, y la segunda y la cuarta historia como tal, para contar lo que sería el neoliberalismo como tal, para hacer un contraste de la realidad, es una historia de una persona que vive en la ciudad y que simplemente hace lo que haría una persona que vive en la ciudad, ¿no? Que sería despertarse, hacer ejercicio, comer lo que tiene que comer, usar el transporte, eh, si es que puede trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después descansar y después el fin de semana hacer lo
qué sé yo, irse a fiestas, o sea, una persona alienada dentro del contexto. Entonces, en estas 4 historias, ir pasando el contexto social y el contexto político mientras hay una pequeña narración entre las historias. Entonces, esa sería como las tomas y los contextos que yo quiero tomar. Em, Lamentablemente a mí se me perdió, bueno, me robaron la cámara hace unas 2 semanas, ya voy a denunciar, estoy en eso para ver si es que me devuelven el dinero y así poder comprarme más equipo porque ya murió. Entonces, más bien para, no sé, ¿qué me recomiendan o qué podría hacer si es que tienen algo que decir? A ver, Loreto, lo primero creo que habría que concentrar un poco más porque de pronto, si son 4 historias, siempre uno tiene que pensar como espectador y de pronto el espectador puede perderse en medio de tanta historia. Ya, Entonces, lo recomendable siempre es poder concentrar o en una historia lo que usted quiere plantear, ¿no? Porque de pronto el tener como cuatro personajes o 4 situaciones diversas puede eso, confundir más que nada al espectador. Uno siempre tiene que pensar en función del público. Y muchas veces el presentar historias mucho más sencillas, más concretas, pueden calar más hondo que de pronto tratar de abarcar mucho y apretar poco, como dice el refrán, ¿no? Entonces, de pronto, y va a depender mucho de eso, de su investigación, de su propuesta. Entonces, yo lo que le diría es que se concentre en la historia, un poco como les puse ahí, que sea más factible realizarla, en donde usted tenga más control y sea más factible que la pueda hacer. Entonces, esa ya. sería la recomendación, o sea, que se plantee la investigación de algo concreto, ¿no? Me parece que la historia esta de la explotación minera es algo que no solo tiene actualidad, sino que esto se va a disparar en los próximos años mucho más, ¿no? O sea, vemos que inclusive todas las actividades que se están generando actualmente con el gobierno de turno va encaminado a eso, a que entren las mineras a este país con gran fuerza. Unido un poco al análisis que estaban haciendo, ¿no? Que decía el compañero, ¿por qué la gente está migrando? Está migrando porque las condiciones de vida en este país cada vez son más paupérrimas, hay cada vez gente más pobre, y gente de clase media que no le alcanza para nada si es que tiene un trabajo. Entonces van creando las condiciones para eso, para un capitalismo salvaje, un capitalismo que va a explotar los recursos naturales de este país. Entonces me parece que justamente en ese contexto, una de las historias que usted tiene puede tener más fuerza, más actualidad y como digo, tener una proyección inclusive más hacia el futuro, ¿no? Entonces, me enfocaría más en una historia, para contar todo el contexto social y político. Así es. O sea, ya le digo, una historia puede Ujú, contar. Vea, fíjense, yo siempre, no solo por lo de la literatura, que tengo mucha influencia, pero 100 años de soledad. 100 años de soledad es la historia de Macondo, de un pueblo, del general, una historia concreta de un pueblito, de una familia. Y fíjese la universalidad que tiene esa historia, ¿no? Entonces, muchas veces podemos contar, lo que digo, la particularidad, contar algo específico de nuestra comunidad, de lo que nosotros conocemos, inclusive podemos contar algo de nuestra familia, que si está bien contado va a ser una historia universal. No sé si ustedes han visto un documental que se llama El Grill de César.
que es, No. Sí, les recomendaría que vean ese trabajo. Es un documental estupendo de un muchacho que estudió cine en Alemania y que hace la vida de su papá, que su papá tenía un asadero, digamos, y cómo su papá trata de salir adelante con ese asadero y es el muchacho este que viene estudiando cine y trata de ayudarle a su papá en el asadero, pero comienza a documentar, a hacer un documental de todo ese trabajo que él está haciendo con su padre y es una historia bellísima. Entonces, yo sí, también eso, recomendarles que vean cosas que puedan darles idea, alimentar sus proyectos, no tener eso, referencias que les pueda permitir que cada uno de sus proyectos pueda crecer mucho más, ¿no? Y ser más claros en lo que quieren hacer. Entonces, eso, Loreto. Ya. Y, y no sé si es que en la Cinemateca hay algún contexto político y social sobre el extractivismo igual. Sí, hay muchos trabajos. Por ejemplo, Pocho Álvarez, que es un cineasta ecuatoriano que ha hecho muchos documentales, tiene bastante material sobre eso, ¿no? Y sí, está en la Cinemateca, o si no, también en el propio canal de YouTube de Pocho Álvarez, que puede ahí revisar. Él ha hecho bastantes documentales sobre este tema, bueno, no solo sobre lo de la minería, sino sobre la explotación del manglar y otros temas. Entonces, yo le recomendaría que vea el canal de YouTube de Pocho Álvarez, ahí puede tener algunos contextos de eso. Ya, pero no podría coger esos videos para hacer esto. O sea, más sería como de noticias o de dónde. O sea, Bueno, yo pensaba pasar por ahí. bueno, ahí si quieren utilizar videos de otras personas es derechos de autor. Entonces, en este sentido, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es contactarse con el productor o con el realizador y pedirle permiso de utilización de esas imágenes, ¿no? Y claro está, respetando los créditos y diciendo de dónde se toman esas imágenes, ¿no? Pero sí, o sea, es eso, pedir autorización a los productores o realizadores para utilizar esas imágenes. Ya, porque también hay un montón de imágenes que han tomado las personas de la comunidad mismo que están dentro de las redes sociales. No sé si esas pueda servir por la calidad. Sí, o sea, ahí tendría que evaluar cómo están esos. Pero igual, yo lo que le recomendaría es contactarse igual con esas personas que han subido y todo eso para temas de derechos de autor. Póngase que su documental tiene éxito, va a festivales y alguien que subió eso a la red y que usted no mencionó su nombre después le demande. Entonces, siempre tenemos que cuidar el tema derechos de autor, en el sentido de que si uno toma imágenes, archivo de otra persona, siempre mencionarlo y tratar de tener una autorización no verbal, por escrito. Siempre llévese de esto. O sea, la gente le puede decir, sí, sí, toma nomás y después otra cosa puede pasar. Entonces, acostúmbrense a que papelitos hablan. O sea, traten de, si van a pedir una autorización, eso de un material, que les den por escrito la autorización. Listo, eso no hay problema. Ya, Ya, muchas gracias. ya, Loreto. Vamos, ¿quién más está? Manuel, por favor, ¿nos quiere contar su proyecto? No sé si, estoy teniendo algunos problemas con el internet, por eso no, se me está como cortando, estoy entrando y saliendo. Entonces, más bien, dejemos para la próxima, tal vez ya esté mejor. bueno, ¿alguien más que quiera contarnos, plantear su historia o su idea de proyecto que tenga? ¿No? ¿No tienen alguno? Bueno, hasta que se animen, les voy a pasar otro trabajo de la Cinemateca, que es la Cinemateca Digital, para que veamos cómo ha avanzado también este trabajo, este proceso
de la Cinemateca. Entonces, veamos este trabajo y seguimos comentando, por favor. La Cinemateca Nacional del Ecuador nace en 1981 como una instancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1984 inicia la investigación del cine en el Ecuador. En 1989 se recuperan películas que habían sido descubiertas durante una investigación. Y en ese mismo año, con decreto 3765 y mandato 040 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se declara al cine ecuatoriano como parte del patrimonio cultural del Estado y su custodia legal se delega a la Cinemateca Nacional del Ecuador. En el año 2009 se declara el uso público del archivo construido en decenas de años mediante un sistema de consulta pública in situ. En 2012 se instala con apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía un film scanner que permite digitalizar el material de cine en todos los formatos y difundirlos en la consulta pública. En el año 2014 se instala un proyector digital que convierte a la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco en la mejor sala pública del país, con las mejores condiciones de imagen y sonido. En noviembre de 2015 se inaugura la Cinemateca Digital del Ecuador, que tiene para públicos remotos una contextualización de información impresa de los primeros años del siglo XX y un total de 100 películas nacionales contextualizadas. Durante el 2017 se desarrollará la cuarta edición del festival La Casa Cinefest, que convoca en 15 días aproximadamente a 11.000 personas y en el que participan decenas de países latinoamericanos y su cinematografía, apenas vista en Ecuador. Dentro de los hitos más importantes de la Cinemateca Nacional del Ecuador se encuentran haber apoyado tesis de investigación, procesos de filmación, documentación e imágenes de archivo para nuevas películas. Haber aportado una historicidad para el cine ecuatoriano, personajes y una memoria que es de todos. Haber permitido la construcción de un archivo con más de 4.000 registros de imagen y más de 10.000 unidades de papel desde 1901 y que hoy son parte de un legado que nos pertenece y no debe desaparecer. Por el depósito legal para Cinemateca Nacional del Ecuador, por la permanencia de una instancia llamada Cinemateca Nacional del Ecuador y se le otorguen las rentas, el personal y la infraestructura suficiente. Porque los jóvenes se tomen la Cinemateca y la provean de su imaginación. Bien, bueno, ese es un poco
Todos estos documentales que les estoy presentando son, el primero fue del año 2012, este fue del año 2016, 17. Entonces, son cosas que, digamos, que hemos avanzado, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y otra cosa importante de todo este planteamiento, de toda esta investigación, trabajos que ustedes van a hacer, sea no solo documental, sino de pronto si quieren hacer un trabajo escrito, es que pueda quedar eso en la memoria. O sea, qué importante que es trabajar el tema de la memoria en un país como el nuestro, en donde no guarda justamente su memoria, ¿no? En los actuales momentos también, igual que toda institución cultural, nosotros nos encontramos limitados de recursos, ¿no? O sea, lo que tiene la Cinemateca da máximo para pagar el personal, comprar una que otra, ni siquiera comprar, sino pagar derechos de exhibición de algunas películas, ¿no? Que se pasan en la sala de cine. Pero, como se dice, eso no nos detiene, ¿no? Porque el trabajo, mientras uno tenga eso, tenga la posibilidad de seguir creando, de seguir aportando a este país, va a hacerlo. Es como este taller. O sea, si yo me pongo de burócrata, digo, no, pues mi trabajo es hasta las 5 de la tarde y no tengo por qué utilizar el horario de mi familia para hacer esto, pero creo que es importante, ¿no? Hacer esto también, estos talleres, el compartir la información y que se pueda eso, comenzar a trabajar el tema de la memoria. Ustedes mismos han visto tantos temas que tienen para hacerlo, para presentarlo. Es importante. Entonces, yo lo que les pediría es eso, que no tengan temor de, tienen una idea, alguna propuesta de eso, plantearla. O si como en el caso de Frank, no tienen un proyecto en concreto, no están acá, pero pueden apoyar el trabajo de otro compañero, lo pueden hacer, ¿no? De eso se trata. El cine siempre es un arte compartido. Bien, ¿alguien más que desee plantearnos alguna idea, alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, vamos con Michelle, por favor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Em, a ver, ¿qué puedo decir? Tengo miedo, voy a empezar con un tengo miedo. Que estoy pensando a la par, como en muchas circunstancias, yo había ya pensado en un proyecto, pero después de escuchar a los compañeros y de conversar entre todos, estaba cavilando un poco en qué tan complejo puede ser un proyecto de esa magnitud. Pero bueno, voy a decir más o menos cuál es mi idea, ¿ya? Mi idea es un proyecto audiovisual que le he puesto de título Voces y que pretende precisamente ese objetivo de guardar la memoria de esas distintas voces de temas de la ciudad. Muchos, muchos temas. Entonces, por supuesto, no podría abarcarlos todos. Entonces, en la presentación en el documento que envié puse como capítulo 1 tal cosa, capítulo 2 tal cosa. Más o menos para entender la idea de lo que voy a decir a continuación. Y hay dos que me resuenan mucho y en ambos casos tienen un sentido personal también, pero como tú decías que ¿no? Este sentido personal que al mismo tiempo es universal. Por un lado, quería hablar de la apropiación de los espacios públicos, o bueno, no hablar, quería contar cómo ocurre la apropiación de los espacios públicos en Quito y centrarme, había pensado yo, en el Parque Chimbía, porque hay varios registros del trabajo que se ha hecho. Yo misma trabajé ahí en su momento, entonces pensé que quizás sería fácil encontrar ciertas conexiones que me permitieran tener esos registros, porque existen también algunos registros, ¿no es cierto? Y que me pudieran permitir la utilización de algún material, digo solo alguno porque hay otro material que tiene que ver con las entrevistas con ex compañeros de trabajo y así que podrían aportar sobre el proceso de la apropiación de los espacios públicos, ¿no es cierto? Eso por un lado, pero quizás
ahí lo que estaba yo pensando es que quizás la cuestión técnica, los recursos que voy a necesitar para hacer algo así, todavía no los termino de visualizar. No sé cómo voy a hacer, de dónde podría yo sacar los recursos económicos y técnicos para poder hacer este proyecto. Sin embargo, creo que podría. Ahora, también me pregunto hasta qué punto, en qué medida, como se trata de una cuestión que en su momento fue condonada y luego se quedó en manos del municipio del momento. Y ahorita no sé quién está. Debe estar en Parques y Jardines, supongo. Pero ahí pienso también en las limitaciones burocráticas que quizás me podría encontrar para poder trabajar con ese archivo que ellos tengan. Por supuesto, como mi intención es darle voz a la memoria colectiva, entonces igual pensaba que podría enfatizar esa memoria de la apropiación, no solamente de la gente de La Tola, sino, y del Dorado, sino quizás otras personas también, ¿no? Se me ocurre incluso pensar en los festivales de música. No sé si es demasiado ambicioso. Luego eso me hizo pensar entonces en el otro capítulo, el capítulo 2 de este Voces. Y yo soy maestra de profesión, entonces también pensé en hablar de las diferencias, pero desde la voz de los maestros. Siempre somos vilipendiados los maestros, pero en realidad siento que bueno, también se ha dicho mucho, ¿no? Que no se nos hace justicia un poco al proceso, ¿no? Y porque en el camino también cosas han pasado, pero no se nos hace justicia al proceso de ser maestros, ¿no? Porque al final de cuentas los maestros somos los que en realidad estamos pensando en el otro, damos mucho de nosotros. Como tú decías, yo podría pensar en mi horario de hasta las 5 trabajo y de aquí me quedo, pero la verdad es que un maestro nunca hace eso, nunca. Siempre estaba pensando en los alumnos, ya sea en la universidad, en el colegio o en la escuela. Entonces pensé, podría ser tal vez más factible de lograr para este proyecto este capítulo 2 de los maestros y quería contrastar cómo se vive esa experiencia de ser maestro en el ámbito público versus el ámbito privado, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo y no solo por los recursos, sino por la conexión que tienes con el otro. Con el guagua que está a tu cargo, que a lo mejor tiene muchos otros problemas. Bueno, como maestros, yo creo que quisiera rescatar esa parte sensible, esa parte comprometida que de hecho existe en la educación, que a lo mejor alguien pudo haber tenido una mala experiencia, también eso pasa porque pues trabajamos con humanos, pero yo quería rescatar más bien ese ser maestro por vocación, el que decidió ser maestro no porque le tocó, sino porque realmente lo quiso hacer. Hay alguien que decía por ahí que los maestros somos los únicos valientes que volvemos al colegio y que nos quedamos ahí, que seguimos en el colegio toda la vida. Entonces, algo por ahí es lo que yo estaba pensando. Creería, así hablando entre todos, que el segundo, el capítulo 2, sería más factible de hacer, creo. Eh, pero ambas ideas me gustan y entonces no sé, no me puedo decidir. Igual mandé las dos. Ya, Y cualquier comentario, gracias. Michelle, primero, nunca se ponga usted limitantes antes de empezar algo. No piense en los peros, en los problemas, porque si no, nunca haríamos nada. Sí. O sea, primero, como dicen, ante todo mente positiva, porque si no, no sale ningún proyecto. Si usted se pone a estar pensando, no, es que me va a costar tanto, usted mismo se está poniendo limitantes antes de empezar cualquier proyecto. Entonces, el primer consejo, cualquier cosa que quiera hacer, mente positiva y que lo va a hacer. Porque en serio, la palabra determina, el pensamiento determina. Si usted tiene que ser la primera persona de estar convencida de su proyecto y que lo va a hacer y que lo va a sacar adelante. Mire, yo hice una película que me costó, bueno, no me costó a mí, pero que su presupuesto era
$1.800.000 y en ese momento yo no tenía dónde caerme muerto, ni ahora tampoco, pero no, pero digo, si uno se pone esas limitantes, nunca llega a hacer nada, ¿sí? O sea, siempre en cualquier proyecto siempre nos va a costar más, vamos a tener problemas, dificultades, pero lo importante es sacarlo adelante, ¿sí? Entonces, ahora ya, analizando el de voces o el de los maestros, creo que el de la apropiación de los espacios públicos es un tema, como usted lo ha trabajado, y que es importante, o sea, trabajar ese espacio, no porque el tema de los maestros no sea importante, sino que digo, ese es un tema que socialmente de pronto es más trabajable, más manejable, con la idea esta de voces. Porque ¿quiénes son las personas que se apropian de los espacios públicos? Y ahí tiene varios, o sea, no solo los artistas, ¿no? Que se apropian de esos espacios, sino hay toda una serie de gentes, inclusive los habitantes de calle se toman esos espacios. Entonces puede ser un tema interesante el que usted lo pueda trabajar, pero lo primero que tiene que hacer es eso, concentrar, investigar, plantearse un problema concreto, ¿no? O sea, toda metodología de investigación parte de eso, de una premisa, comprobar la premisa, si lo que usted se planteó como problema realmente resulta. Entonces, y como les decía, el papel aguanta todo. Traten de escribir primero sus proyectos, ¿sí? El papel aguanta todo. Antes que pensar en filmar, en hacer esto, escriban. Eh, Muchas veces no nos gusta escribir, pero hagan ese ejercicio. Es importante ese primer ejercicio de escritura, escribir las ideas, ¿no? Como les digo, el papel aguanta todo. Ahí pueden trabajarlo, romperlo, volverlo a empezar. Entonces, primero, escribir los proyectos. Seguir un poco esa metodología que les mandé de cómo plantear un proyecto de investigación, ¿no? Y después de la segunda parte es comenzar a buscar bibliografía, información, el internet, tantas cosas que uno puede aprovechar para buscar información de sus proyectos, ¿no? Y eso, concentrarse en uno que a usted primero le llene más, o de pronto el de los maestros le llena más y busque igual algo que le permite plantearse esa problemática, ¿no? Entonces, eso, y no tenga miedo, no tenga temor, o sea, de los errores se aprende más que de los aciertos, ¿no? Siempre la vida es eso, prueba, error, y así se va avanzando, ¿no? No recuerdo bien la frase del que creó el foco, eh, ¿cómo era? No era Franklin, bueno, no recuerdo ahorita, pero él le dijeron que sacó lo del foco después de 1.000 errores y él dijo, no, saqué esto después de 1.000 intentos. Y es así, ¿no? Uno puede eso. No le tengan miedo a equivocarse, al contrario, uno aprende mucho de las equivocaciones, como les digo, más que de los aciertos. Pero eso, o sea, no hagan sus proyectos, métanle en ganas, lo que les digo, mente positiva, porque si uno comienza a derrotarse antes de empezar, no va a llegar a ningún lado. Eso. Aquí, gracias, Carlos. Entonces, sugerencia, mejor comienzo con el Ichimbía, Sí, con la yo creo recuperación de que los espacios. claro, yo creo que ese es Mm, algo concreto y está funcionando, ¿no? El Ichimbía sigue funcionando, ujú. entonces eso es Ok, actual, pero además puede contextualizar, o sea, alrededor de eso, lo que digo, la toma de los espacios públicos, ¿no? O sea, cada vez vivimos una sociedad que nos concentramos, nos cerramos más con todo esto del miedo que nos meten, de la violencia y todo eso. La ok. gente casi ya ni sale a la calle y todo eso. Entonces puede ser un tema interesante ese de la apropiación de los espacios públicos. Ok, gracias, Carlos, muy amable. Y una última cosa, y con el tema de voces, puede ser bien interesante trabajar eso, ¿no? Trabajar con voces de eso, ¿no?
Listo. Mauricio, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, a la compañera Michelle, solo hacerle una consulta. Bueno, ella mencionó que había trabajado allá en el Ichimbía. No sé si entendí bien eso. Eh, y no sé, bueno, habla acerca de pronto hay ahí archivos o algo que pueda servir para investigar, ¿verdad? Yo le entendí así. Entonces, Michelle, de pronto, tal vez usted sabe, porque sigo una página en Facebook que siempre colocan fotos del recuerdo y todo, y de Quito, y alguna vez subieron una foto de Lichimbía de creo que los años 70, 60, bueno, y en los comentarios me llamó mucho la atención cuando comentaba la gente de El Dorado, de La Tola, que tienen buenos recuerdos de esos años, cuando funcionaba ahí un canal de televisión llamado TV Tortuga. Entonces, yo he tratado de investigar, pero es muy limitado en la información que hay de esto. A mí me llama mucho la atención por los comentarios que ponen allí la gente que subían a los programas en vivo, programas concurso y hablaban y bueno, pues, era llamativo. De hecho, me parece que hay una versión y eso es lo que sería interesante investigar también. Si de pronto ese fue el primer canal de televisión o no, muchos en los comentarios aseguran que ese fue el primer canal de televisión en Quito, otros dicen que no, que fue HCJB. Bueno, pero no sé, si de pronto, Michelle, usted sabe que si se puede encontrar ese tipo de información, hay algún archivo de pronto allá, usted que trabajó tal vez allí, mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, más que pregunta, más bien dicho, me encanta a mí la idea de los maestros también. Yo soy maestro y soy maestro de vocación. Yo amo ser maestro, creo que nací para ser maestro. Y pues realmente si en algún momento se anima a hacer algo, pues aquí está este servidor que le puede colaborar en alguna entrevista, en lo que sea, porque a mí me apasiona enseñar y aprender de mis estudiantes. Pero bueno, Michelle, refiriéndome nuevamente a la primera pregunta, no sé si usted sabe, conoce si hay material o algo acerca de este canal de televisión TV Tortuga. Gracias, Mauricio, muy amable y chévere, te tomo la palabra, ¿verdad? Ya cuando le ponga en práctica lo que estaba pensando. Del canal de televisión, verás, hasta cuando yo trabajé, había un archivo. Claro que trabajé hace mucho tiempo, pero Ujú. sí había un archivo, debe estar en algún lugar sobre la historia de la Casa de Hacienda, de los terrenos de Lichimbía como tal, de los túneles, o sea, había toda una historia respecto a eso. Tengo un par de contactos todavía por ahí, entonces pensé que tal vez ahí podría encontrar información. Si encuentro algo respecto al asunto del canal, te lo cuento. Y gracias, Mauricio. Muchas gracias, Michelle. Qué, qué interesante, por ejemplo, eso. No se ha hecho una investigación sobre eso de los canales, ¿no? Puede ser un tema interesante también de investigación, es el saber cuál fue el de los canales, porque siempre un poco por la cuestión comercial nos han vendido que los primeros canales fueron allá en Guayaquil y creo que fue este canal anterior a Telesistema, pero que ese es el primer canal que se hizo, que se hizo. Pero sí, yo recuerdo el canal 6 era el Teletortuga, ¿no? Eh, pero sí, no